Hola, buenos días, bienvenidos al ciclo de charlas de PACWAM. Mi nombre es Lucila Guerrero y estoy acá con mi colega y amiga personal, Marina Basavilbaso. Las dos estamos a cargo del Departamento de Derecho Aeronáutico y hoy queremos conversar con ustedes sobre las principales novedades, modificaciones introducidas por el DNU 70 de 2003 y cómo impactaron en la industria. No solo vamos a hablar de la distinta normativa que ayuda a hacer crecer el mercado aeronáutico en la Argentina, sino que vamos a hablar de la situación particular de Aerolíneas Argentinas y otros cambios que impactan no solo en los transportistas, sino en la vida del pasajero común. Así que empiezo yo y después sigue Marín el tema de aerolíneas. Para empezar, un tema que resulta muy novedoso y que justamente respalda esta política de cielos abiertos del gobierno que quiere atraer a nuevos transportistas y tiene que ver con las modificaciones que introducen en el Código Aeronáutico en dos artículos, que es el artículo 97 y la incorporación del 128 bis. ¿Y qué buscan estos artículos? Sacar una restricción que tenían respecto al transporte interno para las aerolíneas extranjeras. Así, el artículo 97 tenía un párrafo que se eliminó que preveía la restricción para tomar pasajeros, cargo, correspondencia de estas empresas extranjeras para llevarla de un punto interno del país a otro. Esto se elimina y en la incorporación 128 bis se menciona la posibilidad que tienen las aerolíneas extranjeras de hacer vuelo internacional y vuelos domésticos sujetos siempre a reciprocidad. Es decir, que los países celebren entre sí acuerdos donde se le permita a las aerolíneas de bandera realizar vuelos de cabotaje en el otro país. ¿Y cómo se llevó esto a la práctica? Bueno, lo primero que hicieron fueron celebrar los memorándum de entendimiento. Y acá se juntaron con distintos países y dependiendo la política que tenían los otros países, fueron celebrando memorándums más amplios o de repente más restringidos. La realidad es, como lo conversamos con Marín, es que no es una práctica internacional posibilitar que una aerolínea extranjera pueda hacer vuelos domésticos en otro país. Por lo que, en su amplia mayoría, lo que vemos es que los memorándums que se fueron celebrando buscaron primero eliminar restricciones a lo que hace rutas o límites de frecuencias de vuelos por semana. Y esto, por ejemplo, tenemos al MOU con Brasil, con Canadá, con Ecuador. Y como excepción, donde se amplían los derechos, tenemos el memorándum que se celebró con Chile, con Uruguay, Marín que trabaja desde nuestro LATAM Desk en Uruguay, y en estos casos se otorgaron mayores libertades, que son la octava y novena libertad. Esto, para simplificar, significa la octava libertad, supongamos una aerolínea viene a Estados Unidos, hace vuelo Miami-Buenos Aires, con la octava libertad le permite continuar un vuelo, supongamos, a Mendoza. Si hablamos de la novena libertad, eso permitiría a la empresa extranjera operar un vuelo de Buenos Aires a Mendoza. Sumado a esto, sale un decreto, el 599, que habla en el primer anexo del acceso a los mercados aerocomerciales, donde se busca dar un reglamento con los principios que se aplican a este régimen, los principios de la libertad, donde se posibilite no solo a estas empresas extranjeras venir y hacer vuelos en la Argentina, sino que también se regula el trabajo aéreo, los servicios aeroportuarios y los servicios de atención en tierra, que lo llamamos comúnmente servicio de rampa. Así que es muy importante porque, como mencionaba, se buscan aplicar ciertos principios, el estímulo a la competencia, la desregulación tarifaria, permitir el acceso a nuevos explotadores, nuevas empresas, siempre en procesos ágiles y breves, no procesos que duren meses, sino realmente se dan plazos cortos para que la autoridad se pronuncie. En el marco de esta normativa que yo estoy contando, la ANAC saca una resolución que busca que las aerolíneas extranjeras que operan hoy en día, sus vuelos internacionales a nuestro país, tengan que venir y validar su certificado de explotador de servicios aéreos, o lo que se conoce en inglés el AOC. Entonces, con esta presentación, todas las aerolíneas tienen que validar no solo su certificado de explotador, sino que tienen que presentar un montón de documentos técnicos que hacen a las aeronaves que van a utilizar, la tripulación que va a operar, los seguros que tienen para cubrir su responsabilidad, y les dan un plazo
para que cumplan con toda esta presentación, pero desde ya, como tenemos muchos requisitos formales en Argentina, eso hizo que la ANAC se viera forzada a sacar una nueva resolución, que fue la 468, donde les permitía a las empresas que tienen que hacer esta presentación pedir una prórroga para que puedan cumplir. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si no cumplen con esta reglamentación, lo que se supone que tiene que suceder es que, vencido el plazo que tienen hoy de programaciones horarias aprobadas, no puedan seguir operando porque no tienen validado la documentación. Y la finalidad no solo es, obviamente, que las empresas que están operando sigan operando en condiciones de seguridad, sino también es nivelar la cancha por si el día de mañana estas aerolíneas quieren venir y operar no solo sus vuelos internacionales, sino estos vuelos de cabotaje, ¿no? Dentro, siempre sujeto a reciprocidad. Ese punto es importante, me parece, porque inicialmente pareciera como que esta resolución 259 va un poco como en contra de la intención del gobierno de desregularizar. Es como estamos aumentando los requisitos para las aerolíneas extranjeras en este punto, pero es verdad que si les vamos a dar la posibilidad de obtener de competir, digamos, con las aerolíneas locales, bueno, había que, como dijiste vos bien, nivelar la cancha y que tengan, digamos, las mismas exigencias que tenían las empresas locales para ejercer esos derechos, digamos, ¿no? Exactamente. También, en línea con todo este proceso de aumentar el mercado aéreo, se eliminó un proceso súper engorroso que era el de las audiencias públicas. Entonces, el nuevo artículo 102 del Código Aeronáutico, modificado por el DNU, habla sobre estos procesos ágiles, virtuales, y la idea es que las autorizaciones salgan rapidísimo. Es más, como ejemplo muy reciente, hace poquito fue publicada en los medios que una aerolínea chilena, Sky Airlines, le dieron, por medio de una disposición del Ministerio de Economía, la autorización para operar la vuela Santiago de Chile al Calafate. Con lo cual, la idea que tiene este gobierno es no solo, obviamente, crear nuevas rutas dentro del país, justamente para aumentar el federalismo y que no todos los vuelos tengan que pasar por Aeroparque o Ezeiza, por Buenos Aires, sino posibilitar que los pasajeros que salen del interior del país puedan viajar a otro lado sin tener que triangular por Buenos Aires. De esta forma se fueron declarando algunos aeródromos provinciales como aeropuertos internacionales. Así, de esta forma, podemos tener rutas como la de Sky Airlines, donde vienen de Chile a Calafate, sin tener que pasar por Buenos Aires y volver al sur. Así que eso también es realmente un avance muy importante. Y por último, dentro de lo que es este marco normativo que busca estimular la competencia, tenemos incluso la modificación de los artículos 106 y 107 del Código, donde el 106 se hablaba sobre la posibilidad de recurrir a personal que cumpla funciones aeronáuticas extranjeras, obviamente con un reemplazo gradual por personal argentino, porque no es la idea que operen por siempre con tripulación extranjera, pero bueno, poder recurrir a ellos en alguna instancia, y también la posibilidad de recurrir a aeronaves de matrícula extranjera. Entonces, esto también le va a dar más recursos a las aerolíneas. Supongamos que tenemos una aerolínea local que opera con la flota Boeing y tiene a sus pilotos, obviamente capacitados para ese tipo de flota, y celebra un acuerdo de wet lease donde no solo alquila la aeronave, sino que viene con personal extranjero, puede operar una flota nueva. Así aumenta sus posibilidades de tener mayores frecuencias, rutas distintas con una flota nueva. Obviamente, siempre con la intención de reemplazar ese personal extranjero con personal argentino, y de así le da posibilidad a la aerolínea de ir capacitando a ese personal hasta ya tener completo su tripulación. Bueno, esto claramente fue un pequeño resumen de todo lo que fue la normativa para estimular, para atraer nuevos operadores o para que los transportistas que ya están al día de hoy acá en la Argentina quieran crecer. Pero ahora va a venir la otra cara de la moneda que va a contar Marina, que habla sobre la situación de aerolíneas argentinas. Tal cual. Me parece que está bueno usar esa figura de la otra cara de la moneda, porque en definitiva, si lo que el gobierno busca es mejorar la situación de competitividad, abrir el mercado,
necesariamente tiene que sacarle a Aerolíneas Argentinas un poco estos privilegios que desequilibraban básicamente el mercado. El gobierno desde el principio manifestó que Aerolíneas Argentinas presenta como un doble problema en lo que es la política aerocomercial en Argentina. Por un lado, ni hablar del tema del déficit que genera, obviamente todos sabemos, y está todos los días en los diarios y en las redes y en todos lados, cómo el gobierno está constantemente recortando gastos. Aerolíneas Argentinas es una empresa súper deficitaria, esto lo sabe todo el mundo. Desde que Aerolíneas Argentinas se volvió a estatizar en el año 2009, el Tesoro le ha aportado 8.000 millones de dólares a Aerolíneas Argentinas. O sea, en un país con 50% de pobres, por supuesto que esta situación así por lo menos no podía seguir. Entonces, este es como uno de los problemas que el gobierno considera que presenta Aerolíneas Argentinas. Y el otro es como que desvirtúa el mercado, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que cuando hay una empresa estatal que compite en un mercado con jugadores privados y se le asigna a esa empresa estatal una X cantidad de beneficios, el mercado muchas veces deja de ser realmente competitivo porque la competencia está completamente desvirtuada. Este es el caso o es lo que comenta el gobierno sobre la situación de Aerolíneas. Para los que no conocen y para sumar un poquito de información de color, Aerolíneas Argentinas es una empresa que fue creada en los años 50 a través de un decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón. Como que se juntó a las 4 aerolíneas que en ese momento eran consideradas las aerolíneas argentinas, que eran Alfa, Sonda, Fama y Aeroposta. Después, en los años 90, Aerolíneas Argentinas, obviamente como todos saben, se privatizó, quedó en manos del Grupo Económico Iberia, y después, en el año 2008-2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Aerolíneas vuelve a estatizarse. Pero desde el principio tuvo como estos privilegios que le valieron el nombre, en realidad hablábamos con Lucila, sí, le valieron el nombre de aerolínea de bandera. Línea de bandera. Ahí está, Aerolíneas no es la línea de bandera, o sea, líneas de bandera son todas las aerolíneas que son argentinas, digamos, pueden ser públicas o privadas, pero hay una ley que es la 19.030, una ley de los años 70 que se salió durante la presidencia de Lanusse, que fijaba la política aerocomercial argentina en aquel momento, y nos gustaba con Lucila una frase que dice la ley, que es que se considera Aerolíneas Argentinas como el instrumento elegido para llevar a cabo la política aerocomercial argentina, ¿no? La privilegiada. Exactamente. La niña bonita. La niña bonita, por supuesto. Bien, esta ley, la 19.030, que fue derogada el año pasado por mi ley, por el DNU 70 que había comentado Lucila, es una ley que le otorgaba a Aerolíneas Argentinas, más allá de fijar como una cuestión filosófica de cuál es la política aerocomercial argentina, le daba a Aerolíneas Argentinas beneficios muy concretos que se plasmaron desde los 70 hasta hoy. Obviamente que en distintos momentos políticos los privilegios obviamente se sienten más o menos porque está cómo las autoridades van interpretando esta norma. Pero en definitiva o en pocas palabras, ¿cuáles eran los beneficios con los que contaba Aerolíneas Argentinas hasta el DNU 70? Hasta su derogación, exactamente. En primer lugar, en lo que son vuelos de cabotaje, es decir, vuelos internos dentro de la Argentina, Aerolíneas Argentinas tenía asegurado al menos el 50% de los cientos de kilómetros aprobados, es decir, se tomaba como la cantidad de vuelos que se podían hacer, y Aerolíneas como mínimo tenía que hacer el 50%. Después las demás aerolíneas argentinas, o sea, de bandera argentina, se dividían el 50% restante o menos. Esto nos parecía que era como, estos privilegios son especialmente distorsivos, gracias, porque en realidad lo que están perjudicando es la industria nacional. O sea, en definitiva, estamos compitiendo, Aerolíneas Argentinas compitiendo con otras aerolíneas argentinas, por supuesto de capital privado, pero no deja de ser industria nacional. Entonces es como especialmente fuerte este privilegio. En lo que respecta a los vuelos internacionales, Aerolíneas Argentinas, el privilegio era total, en el sentido de que tenía un derecho como de first refusal,
que fue fortalecido en el año 2021, ¿no? El decreto de Alberto Fernández. El que yo siempre digo, estábamos todos comprando el pan dulce y los últimos regalitos y publicaron la tarde del 24 de diciembre el decreto 879. Otro más, pero bueno, en lo que habla de Marín, justamente sacan ese decreto donde le dicen que cuando la capacidad operativa de aerolíneas le impida hacer ciertas rutas internacionales, recién ahí pueden otras aerolíneas aplicar para poder realizar esos vuelos. Exacto, y ahí es cuando decimos que si bien esta ley existe de los años 70, tuvo distintas aplicaciones, distintas maneras de manifestarse la realidad, pero en definitiva, para que una aerolínea argentina pudiera hacer un vuelo internacional, Aerolíneas Argentinas tenía que manifestar que no lo quería o que no quería realizar esa ruta, con lo cual un beneficio realmente muy, muy fuerte y distorsivo de lo que era la competencia dentro de las aerolíneas de bandera argentina. Esto también se manifestó en lo que eran los recursos aeroportuarios. Sí, o sea, creo que nadie puede olvidar si estaba tomando un vuelo en Aeroparque y está viajando con Aerolíneas Argentinas, bueno, tenía la posibilidad de subirse al avión caminando por la pasarela telescópica, las mangas. Ahora, si vos elegías un competidor en Aeroparque, claramente no ibas a tener ese privilegio. Ibas a tener que bajar unas escaleras, subirte un micrito y que te llevara por la plataforma para subir por unas escaleras al avión. Justamente esto tenía una normativa del ORSNA, que ya no está más, pero que se derivaba de esta ley 19030 que otorgaba esos privilegios. Entonces, al tener cierta restricción de recursos, porque claramente no había pasarelas para todas las posiciones, había que otorgar esas pasarelas a Aerolíneas Argentinas. Hoy la situación está cambiando y se busca hacer un estudio inteligente, realmente práctico, para ver cuál es la eficiencia de los recursos que tenemos, porque una cosa es el aeropuerto de Ezeiza, que es un aeropuerto internacional muy grande, con un montón de recursos, y otra cosa es para vuelos de cabotaje y de Aeroparque, donde tenemos recursos limitados. Ya no es solo lo que es anecdótico que cuento yo de la posición, de la pasarela, sino que te hablo de posiciones de amarre, que para nosotros en la industria es ese derecho que tienen los transportistas de dejar estacionado el avión más tiempo que el que necesitan para subir a sus pasajeros. Entonces, si nosotros nos remontamos a la administración anterior, podíamos estar hablando que en ese aeródromo Aerolíneas Argentinas tuviera 50 posiciones de amarre y los competidores tuvieran 8 entre todos. Y luchando mucho por esos 8. Exactamente. Y ahora que los medios están cubriendo cómo están queriendo equiparar la situación, y ya estamos hablando de 36 posiciones a favor de aerolíneas y para los competidores ya tienen 6 y 6, con lo cual si venían de tener 4, bueno, subió un poquito más. Pero todavía estamos en un camino de confluir en un escenario más equilibrado. Exacto. Y bueno, más allá de estos beneficios hay capaz más nota de color, pero bueno, por ejemplo, había un decreto que establecía que todas las entidades estatales tenían que comprarle los pasajes a Aerolíneas Argentinas. Hoy ese decreto se reemplazó en el 2000, hace poquito salió el decreto, la decisión administrativa, 888 de 2024, que dice que las entidades estatales obviamente tienen que comprar el pasaje más barato o más eficiente económicamente, pero bueno, son pequeñas maneras en las que el gobierno está buscando como correr a aerolíneas de ese lugar de privilegio. Pero esto es como una de las partes, ¿no? Habíamos dicho que el gobierno tenía como dos maneras de encarar esta cuestión. Una era sacarle a Aerolíneas Argentinas los privilegios que tenía, y la otra es, o van de la mano, ¿no? De vuelta, volvemos a la imagen de la moneda de los dos lados, que es la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas. Bien, hay un montón de información sobre este tema en las redes, en los medios de comunicación. Se habla todo el tiempo del tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas, porque por supuesto que está clarísimo que es una prioridad para el gobierno. Nuestra idea no es hablar tanto de la parte política, sino más bien desde un punto de vista legal, en qué situación estamos frente a la privatización de Aerolíneas Argentinas, cómo se tiene que hacer, cómo se tendría que hacer, para que, bueno, después vamos viendo con el correr de los días y las horas qué es lo que finalmente va pasando. De hecho, hoy... Mientras estamos filmando. Claro, hoy a la mañana salió una nueva noticia. Entonces,
por supuesto que esto va cambiando día a día, pero queríamos exponer un poco el panorama desde un punto de vista legal. Entonces, ¿dónde está regulado o cómo se tiene que hacer para que una empresa del Estado se privatice o se declare la expropiación? La ley 23.696, que es la ley de reforma del Estado del año 89, lo que establece es que para que una empresa de propiedad del Estado, total o parcialmente, se pueda privatizar, se necesita, por un lado, que el Poder Ejecutivo la declare sujeta a privatización, y por otro lado, que haya una ley de la Cámara, del Poder Legislativo, digamos, que declare la privatización. ¿Cuáles son entonces necesitamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. ¿Cuáles son los pasos que dio hasta ahora el gobierno de Milei para avanzar hacia la privatización? En primer lugar, a través del ya famoso y muy nombrado DNU 70, el Poder Ejecutivo lo que hizo fue modificar las leyes 26.412 y 26.466, que son las leyes que en la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se declaró el rescate de aerolíneas argentinas y la estatización de la aerolínea, y estas leyes se modificaron para que las acciones de aerolíneas argentinas pudieran ser cedidas a los empleados de aerolíneas, que fue la primera hipótesis que planteó el gobierno respecto de cómo iba a ser la privatización. Entonces, ese fue el primer paso de DNU 70-2023. Después hubo un primer intento de privatización que fue a través de la ley de bases. Todos recordarán, a principios de este año fue una de las grandes negociaciones que tuvo que hacer el gobierno. El gobierno quiso meter a Aerolíneas Argentinas en la lista de las empresas del Estado que quedaban sujetas a privatización. Si la hubiera podido meter en la ley de bases, se ahorraba, digamos, como esto de tener que debatir. Una de las patas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por cuestiones políticas, todos escuchamos que la privatización de Aerolíneas Argentinas, la inclusión de aerolíneas en esta lista estaba como embarrando un poco la cuestión de la aprobación de la ley de bases, y finalmente se la sacó. Entonces, Aerolíneas no está en la ley de bases. En octubre de este año, durante la semana crítica de conflictos gremiales, todos sabemos que en estos últimos meses ha habido muchos conflictos gremiales, aeronáuticos, que han parado básicamente la industria. Hasta llegó a haber un conflicto con Intercargo que retuvo pasajeros dentro de aeronaves durante muchas horas. Y es como que en esa semana el gobierno como que sacó un decreto que le hicimos como una especie de estate quieto, y saca el decreto que dice Aerolíneas Argentinas queda sujeta a privatización, como diciendo basta un poco, ¿no? Puso la mano sobre el escritorio. Entonces, dentro de este decreto, el gobierno, por ahí, el motivo por el que hizo más ruido el decreto fue, primero, por el momento, o sea, pleno conflicto gremial, saca el gobierno el decreto, declara sujeto de privatización, y después los argumentos, que son un poco los que ya venimos hablando, el tema del déficit, el tema de los privilegios que tienen los empleados. Dice, una empresa que ha recibido 390 millones de dólares de subsidios el año pasado y sus empleados viajan en primera clase, o sea, es como que parece realmente descabellado. Y después está el tema de la estructura, ¿no? Dice el gobierno que mientras que en Aerolíneas Argentinas hay 125 empleados por cada avión operativo, en otras aerolíneas, como por ejemplo Copa, hay 70 empleados por avión operativo. Esto puede que hay algunos que lo cuestionan, no importa, eso es lo que dice el gobierno. Y ahora lo que falta es obviamente la ley del Congreso. La última novedad es que hace pocas semanas el gobierno obtuvo un dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que había presentado el diputado Lombardi, donde se aprueba, digamos, el proyecto de ley y el proyecto ya pasa a la Cámara de Diputados. Ahora lo que estaría faltando es que la Cámara efectivamente lo trate. La noticia que comentábamos hoy a la mañana es que se especula que el gobierno estaría evaluando la posibilidad de meter este proyecto dentro de la lista de las cuestiones que deben ser tratadas en sesiones extraordinarias. Lo que pasa es que esto, bueno, primero que no está definido, pero obviamente el gobierno, para meter este proyecto en la lista de temas que deben ser tratados en sesiones extraordinarias, tiene que estar seguro de que va a obtener la mayoría, porque una vez que queda en la lista tiene que ser tratado, y si no tiene las mayorías y queda tratado es como pegarse un tiro en el pie. A título personal, el timing quizás tampoco sea el más adecuado, porque estamos hablando de sesiones extraordinarias durante el periodo de vacaciones.
Claramente esto va a traer cola y podría llegar a incrementar toda la tensión ahora que venimos mejorando, que los gremios están firmando acuerdos para tener subas salariales. En un momento donde parece que estamos quizás teniendo un poco de paz, es volver a tensar la cuerda. Así que hay que ver qué pasa al respecto. Totalmente. Es volver a tensar la cuerda sin duda, pero el gobierno quiso como volver a manifestar que esta batalla no está perdida, digamos, que sigue en la cabeza del gobierno esta idea de privatizar Aerolíneas Argentinas. Una cuestión mucho menos relevante, me parece a mí, pero como es similar, no queríamos dejar de mencionarlo, es el tema de Intercargo, que también Intercargo es una empresa del Estado que lo que hace es prestar servicios de rampa, y el gobierno, a través de distintas normas, bueno, es una empresa que no, hoy por hoy no tiene un monopolio, pero casi, ¿no? Tiene una situación como muy particular. Bueno, justamente lo que es el servicio de rampa a lo largo del tiempo fue fluctuando. Y hubo un momento, o sea, ¿por qué decimos que no es un monopolio tradicional? Porque hay excepciones. Pero esas excepciones no pueden prestar servicios a otros. Hace muchos años salió una normativa que permitió, por ejemplo, que American Airlines se pueda autoprestar el servicio. También Aerolíneas Argentinas tiene la empresa de air handling. Entonces, estas dos aerolíneas no tienen que recurrir a Intercargo, pero el resto del mercado sí. Obviamente hubo intentos en el pasado, hubo una resolución, la 765, que en su momento permitía a las aerolíneas locales autoprestarse a sí mismas este servicio de rampa o prestar el servicio a otras aerolíneas del grupo empresarial. Pero nuevamente son las aerolíneas locales y estaban excluyéndose a las empresas extranjeras. Cuando comentamos el decreto 599 de acceso a los servicios a los mercados aerocomerciales, no solo trató el tema del transporte, trabajo aéreo, sino que trató servicios aeroportuarios y los servicios de asistencia en tierra, posibilitándose el acceso a otros jugadores y que ya no fuera Intercargo. Por eso lo que decía Mari, estaba en una situación medio monopólica, pero ahora con todos los cambios que se vinieron, no solo esa resolución en su momento, sino que con el decreto saca la ANAC una resolución, que es la 326, donde pone lo que es el reglamento para obtener el certificado digital para ser prestador. Entonces, la idea, obviamente con toda esta normativa, la 599, la resolución 326, es que puedan venir otras empresas, ya sea locales o incluso extranjeras, sujetos siempre a que los estados prevean esa reciprocidad. Si vos celebras un memorando de entendimiento con un país de Europa y se posibilita la prestación de servicios de rampa a las empresas de allá, lo mismo a nuestras propias empresas en el otro país, se podría incluso tener empresas de afuera prestando este servicio. Obviamente esto es muy novedoso, hay que ver cómo se desarrolla, pero ciertamente trastocó la situación de Intercargo y justamente lo que decía Mari, ¿no? De ciertas medidas de fuerzas que fueron tomándose cuando decía lo de tomar de rehenes. ¿Por qué? Porque justamente Intercargo es el que presta los servicios de asistencia. Entonces, llega el avión, te tiene que poner la pasarela o te tiene que llevar la escalera para que bajen tus pasajeros. Si ellos no están prestando funciones, vos no podés salir del avión. Por eso que hagan de rehenes. Y esta situación que fue realmente calamitosa, gente que se sintió muy mal por estar encerrada ahí, no podían volar, llevó al dictado de dos normas. Exacto. La norma, bueno, la norma 49, igual más allá de la norma, creo que lo importante es que lo que se hizo fue terminar de desregularizar, porque ya se había empezado a desregularizar con las normas que vos mencionaste, el decreto 599, etcétera, pero bueno, la resolución 49 lo que hizo fue sacar un reglamento para determinar cómo tienen que hacer las empresas que quieran pedir autorización para prestar estos servicios de rampa. Además, le da la orden, esa resolución 49, a todos los aeródromos de la Argentina a que cuando una empresa que está autorizada a prestar servicios de rampa tiene la autorización, hay que admitirla en los aeropuertos, porque ¿qué terminaba pasando en los hechos? Que todos los aeropuertos solo permitían la entrada o la participación en estos servicios por parte de Intercargo. Entonces la norma no solo le da la autorización a las empresas o establece la manera en la cual hay que obtener la autorización, sino que además le manda a los aeropuertos de Argentina a decir,
Ojo, que si viene uno que está autorizado, lo tenés que dejar trabajar, ¿no? O sea, ejercer esos derechos en el aeropuerto. Y además, detalle de color, ¿no? De qué pasa si nos vuelven a hacer los delitos. Exacto. Lo otro que autoriza la resolución 49 es que previa autorización del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, ¿no? Autoriza a las fuerzas de seguridad. Exacto, autoriza a las fuerzas de seguridad a que presten estos servicios cuando las empresas autorizadas para hacerlo no los estén prestando. Esto, y ahora Lu va a hablar un poco del tema del servicio esencial. Creo que permitirle a las fuerzas de seguridad hacer un trabajo que no está haciendo una persona por una cuestión gremial, digamos, demuestra esto de que la industria aerocomercial es esencial, ¿no? O sea, vos no podés llevar a cabo, digamos, las tareas de la industria aerocomercial sin Intercargo, entonces no podemos permitir que Intercargo decida frenar y que por lo tanto todos los pasajeros se queden atrapados en el avión. Ahí voy a hacer después una distinción, pero justamente, como dice Mari, frente a lo que sucedió, con esas medidas de fuerza que dejaron a un montón de gente sin poder viajar o de rehenes en los aviones, dijeron, no, vamos a sacar estas medidas para que en estas situaciones de emergencia, ahí recién las fuerzas de seguridad puedan intervenir y puedan asistir en estas tareas. Y esa fue la que dice Mari, la resolución 49 de la Secretaría de Transporte, y después, para el caso puntual, cuando pasó esto en Aeroparques, acá el Ministerio de Seguridad, la resolución 1199, donde se debilitaba a la PSA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a que cumpliera estas funciones. En Aeroparque. Exacto. Pero bueno, ahí Mari lo adelantó. Otro de los cambios así importantes que hubo del DNU 70 fue modificar lo que fue la ley 25871 y un artículo 2 del código, que buscaba declarar la aviación aerocomercial como actividad esencial, pero a su vez actividades conexas, como lo que es el servicio de rampa, los servicios aeroportuarios, los declara de importancia trascendental. Y hay una distinción ahí, porque cuando vos sos un servicio esencial, vos tenés que, frente a estos conflictos gremiales o lo que fuera, vos tenés que garantizar un 50% de la prestación del servicio. Y para las actividades de importancia trascendental, ahí ya estamos hablando de un 75%. Y lo que yo decía del código que modificó, el Código Aeronáutico ahora en el artículo 2 ya te dice que la aeronáutica aerocomercial es un servicio esencial y lo reglamenta un decreto, que es el 825, donde te dice qué pasos tienen que seguirse cuando hay conflictos de este tipo. Así que es claramente un gran esfuerzo del gobierno para demostrar a las aerolíneas que tienen que operar, a las empresas que están prestando servicios de las aerolíneas, que también que no se puede interrumpir la actividad, no pueden perjudicar a los pasajeros, y claramente es la intención, pero tenemos que reconocer que existen ciertos fallos, que han dado medidas cautelares que impiden que esto entre en vigencia. Así que, pero no se resuelve. Hay que ver cómo termina, o sea, hay que ver cómo se implementa, pero en definitiva ya ha sido declarada la actividad como actividad esencial. Exacto, se cumplió el primer paso, después veremos qué sucede. Después queremos hablar de un tema que a mí al menos me apasiona, que impacta no solo en la actividad de las aerolíneas, pero sino que impacta en la vida de todos, porque todos tenemos posibilidad de viajar, y que es el decreto 809, que crea distintos reglamentos. El más importante, el que nos importa a los humanos, a los pasajeros, es el reglamento de contrato de transporte, que te da todas las bases para saber cuáles son tus derechos, cuáles son las obligaciones de las aerolíneas, pero también las aerolíneas tienen derechos. Y esto es una norma realmente que hacía falta, porque hasta el día de hoy, si vos querías hacer un reclamo a una aerolínea por algún incumplimiento contractual, tenía cierta normativa. En nuestro caso, el convenio de Montreal de 1999, tenés el Código Aeronáutico y tenías una resolución del ex Ministerio de Economía, que era la resolución 1532 de 1998. O sea, ya pasaron más de 20 años. Claramente lo que es la aviación moderna cambió, había que actualizar. Esa resolución hablaba todavía del billete de pasaje, cuando hoy todos tenemos e-ticket que lo hacemos con el celular, pues había que actualizarlo. Creo que preveía qué pasaba si perdías el billete incluso. Un montón de cosas que realmente le vinieron abstractas.
Y con este reglamento buscan actualizar, obviamente, la situación de derechos y cuáles son los mecanismos a seguirse, porque tenemos este reglamento, pero el decreto te saca otro que es por el contrato de transporte de carga, que en mi opinión personal no es tan trascendental porque no hay realmente cambios sustanciales. Saca un reglamento que estaba pendiente, que es el de pagos indemnizatorios por adelantado a lo que es una liquidación final en caso que hubiera un accidente. Y lo que es muy novedoso, que crea el decreto del Servicio de Conciliación dentro de la Secretaría de Transporte con un registro nacional de conciliadores. Esto obviamente va a impactar en todos, porque si hoy tenías un reclamo, tenías ciertos canales para ir y hacer tu reclamo. O te ibas a la aerolínea de forma directa, o ibas a una mediación extrajudicial que tenías que ir con un letrado, o lo que realmente pasaba en la mayoría de los casos. Ibas a COPREC y hacías un reclamo en forma gratuita sin necesidad de ir con un abogado. Entonces, con este nuevo servicio de conciliación, lo llamo el COPREC aeronáutico, lo que se busca es sacar la instancia de reclamo de un lugar que estaba en el marco de lo que es el derecho consumidor y llevarlo a la órbita del derecho aeronáutico y tener conciliadores expertos en la materia. Dicho esto, todavía hay un camino que seguir porque no está todavía el registro de conciliadores, se tienen que escribir los conciliadores y hay que ver cómo impacta luego en la vida de los pasajeros de las aerolíneas. Vinculado a esto que yo estoy contando del... No, quería... ¿Querés contar algo? No. Quería aclarar que me parece que este punto es muy importante para las aerolíneas, el tema de los conciliadores, porque ¿qué pasa? Nos pasaba mucho a nosotras en estos años de trabajo con aerolíneas que, en definitiva, muchos de los conflictos se terminaban zanjando en estas instancias de mediación de defensa del consumidor, donde siempre se terminaba aplicando la ley de defensa del consumidor, todo lo que es la normativa consumeril, como se le llama, y en muchos casos realmente se ignoraba absolutamente lo que es la normativa aeronáutica. Y en definitiva, esta es una industria que está regulada, que tiene su propia normativa, hay una prelación normativa, o sea, en los conflictos aeronáuticos hay que aplicar la normativa aeronáutica. En subsidio se puede aplicar la normativa consumeril o, por supuesto, ni hablar el Código Civil y Comercial, pero quiero decir, me parece que esto es realmente importante. Esto es muy importante porque obviamente las modificaciones de las normas que hablamos antes son de otra órbita, de otra naturaleza, pero digo, es importante que si hay... el día a día de todos, exactamente. De las aerolíneas, de los pasajeros. Y lo que dice Marín, bueno, acá la realidad es que entre los abogados tenemos posiciones un poco antagónicas. Claramente los que defendemos a las aerolíneas siempre vamos a ir con la apelación normativa, con la aplicación del derecho aeronáutico. Y después tenemos a los abogados que defienden a los consumidores, donde van a decir, no, el contrato de transporte es un contrato de consumo. Por ende, tenés que aplicar la ley de defensa del consumidor. Y justamente lo que decía Marín sobre la aplicación subsidiaria es porque la propia ley de defensa del consumidor en su artículo 63 te dice lo que no esté previsto por los tratados internacionales, el código aeronáutico, se aplicará en subsidio la ley de defensa del consumidor y el derecho de fondo. Y ahí está el debate, ¿no? Nosotros decimos, ciertas cuestiones están claramente tratadas en nuestra normativa y los abogados que defienden a los pasajeros dicen, no está tratado ahí, por ende aplica, y así tenemos discusiones, por ejemplo, en el plazo de prescripción. Nosotros decimos para vuelos internacionales, claramente son 2 años que es el plazo que prevé Montreal, el Código Aeronáutico, ahora el reglamento nuevo, 1 año para los vuelos de cabotaje y lo que es el derecho consumidor dice no, tiene que aplicarse un plazo de 5 años, que es el del Código Civil y Comercial. Claramente hay una gran diferencia. Si vos interpones un reclamo fuera de mi plazo de prescripción de 2 años, yo voy a decir no corresponde. Entonces, claramente va a haber todavía unas cuestiones polémicas entre sí, porque hay que ver cómo esta nueva normativa es llevada a los casos concretos, cómo la aplican los jueces. Así que en lo personal a mí me parece uno de los temas más divertidos. Obviamente cuando sos el pasajero que fuiste afectado, claramente no, pero es ciertamente algo muy importante que vamos a ver cómo se termina desarrollando con el tiempo. Vinculado a esto que yo contaba del decreto,
también hubo una modificación en el Código Aeronáutico, el artículo 208, que habla sobre el régimen de infracciones. Y se lo modifica lo que es, por ejemplo, el tema del cálculo de multas, que antes era de repente fijándose en la tarifa del transportista del vuelo que hubiera estado involucrado, ahora ya estamos hablando pues, de Argentinos Oros. Y además, lo otro novedoso es que se posibilita a las aerolíneas que tienen una sanción, en el caso que sea una multa, de poder aplicar un pago voluntario, donde vos tenés una reducción de la multa. Esto ya se venía viendo en otras reparticiones del Estado, como por ejemplo la Dirección Nacional de Migraciones, que tenés esta posibilidad de acceder a un discount en tu multa. Y salió hace poco un decreto, el 941, que te modifica de nuevo el 208 y te dice que se va a dictar una nueva norma que contemple el régimen de infracciones, aunque acá verdaderamente van a tener que sacar una norma aclaratoria, porque un mes antes del 941 ya habían sacado el decreto 816 que te daba el régimen de infracciones nuevo. Dicho esto, también está pendiente de reglamentación lo que es el proceso administrativo. Entonces, si bien hoy ustedes pueden estar viendo en los medios que la ANAC labró actas de infracción a ciertos transportistas por cancelar o demorar vuelos, también falta la otra pata, que es, bueno, tenés esta acta de infracción, tiene que ir un departamento o dirección de infracciones sumarios que inicie sumario al transportista, que el transportista pueda presentar un descargo y ver después que se resuelve. Pero eso todavía está pendiente, así que estamos atentas a lo que pueda salir en estos días. No sabemos, pero pensamos que debe salir en el corto plazo porque justamente no se pueden sacar las actas de infracción y no continuar la historia, ¿no? Y creo que por último, para cerrar nuestra charla del día, queremos hacer mención a algunos otros cambios que son importantes también para las aerolíneas, que tiene que ver, por ejemplo, con la eliminación de las tenencias mínimas accionarias, y eso conlleva al no tener ya la obligación de notificar cuando se hacen transferencias de esas acciones a la ANAC. También la eliminación de las bandas tarifarias que comentamos hace un rato, sobre ese decreto 879, ¿no? Que del 2021, que las había reinstalado. Bueno, también, nuevamente, con lo que es la política de cielos abiertos, los principios de libertad, queremos que las aerolíneas puedan regular sus tarifas en forma libre. Sí, van a tener que informarlas para que la autoridad tenga no solo las tarifas, sino las condiciones de esas tarifas, si son reembolsables o no son reembolsables. Entonces, ahí también vemos el esfuerzo para desregularizar todos estos aspectos. Y por último, otro tema que sí está muy en boga para las aerolíneas son las celebraciones de los acuerdos entre aerolíneas, los acuerdos empresariales, que con el régimen anterior del Código Aeronáutico siempre tenías que contar con la conformidad previa de la ANAC para poder implementar estos acuerdos, ¿no? Eran el artículo 110 del Código. Lo modifica el DNU, ya elimina este requisito de conformidad previa, y con este decreto que yo conté, el 599, en otro anexo reglamenta ese artículo 110, donde si bien vos tenés que notificar en forma previa a la ANAC para poder implementar ese acuerdo que vos celebres, ya el proceso es mucho más ágil y los tiempos son más cortos. Si antes vos presentabas, por ejemplo, lo que es un clásico en la industria, un acuerdo de código compartido por el cual una aerolínea puede comercializar los vuelos de otro transportista, siempre aclarando, ¿no?, que el operador va a ser la aerolínea tal, bueno, antes tenías que esperar quizás 90 días con el silencio de la autoridad para entenderse que estaba aprobado. Ahora, con esta nueva reglamentación, si en 15 días no se pronuncia, no hay objeciones de la autoridad, se va a poder llevar a cabo la implementación del acuerdo. Sumado también a que las objeciones que pueden hacerse a estos tipos de acuerdos van a estar más vinculadas con aspectos formales, ¿no? Si, por ejemplo, no se acreditó la personería, bueno, ahí van a poder cuestionar, falta que cumplan con este requisito formal. Y por último, si hubiera acuerdos así de consolidación, fusión de servicios,
pero que no comprometen los aspectos operativos de la aerolínea, y siempre que no implican una concentración, bueno, eso también puede tener un impacto desde el lado de defensa de la competencia, porque si pueden llegar a generar algún tipo de cuestionamiento, van a tener que notificarlo a la autoridad de defensa de la competencia, que es la CNS. Bueno, me parece que, Lucila, sí, es obviamente mucha información, pero me parece que por ahí para concluir y a modo como de conclusión, porque por supuesto que es difícil para nosotras que estamos todos los días con el boletín oficial siguiendo las modificaciones, las normas, es difícil para nosotras, nos imaginamos que escuchar esta charla es difícil, seguir los cambios, por supuesto, pero creo que acá lo importante como conclusión es que el esfuerzo que está haciendo el gobierno para modificar realmente, profundamente la situación de la industria, el esfuerzo que se está haciendo es muy grande, los cambios son radicales y son cambios que veníamos esperando hace mucho tiempo. Bueno, la eliminación de las tarifas, que lo mencionamos un poco al vuelo, pero porque hay tantas modificaciones, pero digamos, es fundamental para que las aerolíneas puedan fijar sus propios precios y eso mejore para el consumidor, es fundamental. Exactamente. Bueno, Macri en su momento lo había puesto y después se volvió a sacar, pero en definitiva la existencia de las aerolíneas low cost depende de un montón de cosas y entre otras de que las tarifas no estén reguladas, porque si no obviamente no se pueden fijar precios. Entonces, son modelos de negocios distintos. Exacto, pero digo, las modificaciones que está introduciendo el gobierno son muchas, el esfuerzo es grande y nos parece que la idea era transmitir una situación como de ánimo, ¿no? Para las empresas que ya operan en la Argentina, que sepan que de a poco se va a poder crecer cada vez más. Y las que todavía no operan en la Argentina, bueno, una invitación a acercarse a la industria argentina, que creemos que realmente el cambio va a ser total y muy radical, así que bueno, eso era un poco lo que queríamos transmitir y celebrar un poco muchas de estas modificaciones, esperando obviamente que muchas se terminen de concretar, como la privatización de aerolíneas y muchas otras que ya hemos mencionado. Y desde ya quedamos a disposición si hubiera consultas a lo que conversamos hoy o sobre otras normas que quizás no hayamos tratado, por realmente en un año que estamos por cumplir del DNU salió un montón de normativa, así que esta charla buscaba hacer un resumen sintético y no exhaustivo, así que quedamos atentas a cualquier interesado que quiera consultar sobre todas estas nuevas posibilidades de negocios. Muchas gracias. Gracias. ¿Estamos? Buenísimo.